que hasta ahora nos contaba que había sido de otra manera, ¿no? Ahí tenemos en línea a Gustavo Lacha Lázari. Lacha, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo en orden? ¿Me escuchas vos? Te escucho bastante poquito, pero decimos. Ahí lo arreglamos, a ver si podemos. ¿Me subís? No. A ver, ahora dale. ¿Ahora sí? ¿No? Perfecto. Sí, bueno, bárbaro. Che, Nico, ¿cómo andás? bien, bien, acá, ¿estamos tranquilos o no estamos tranquilos? Yo ya perdí el termómetro. Esa palabra ya no sabemos cómo se escribe, está fuera del diccionario. Tal cual, tal cual. Escuchame, mirá, este país, definitivamente el que se aburre porque quiere, es una elección. Yo te quería hacer un comentario y vos deducís vos si estamos tranquilos o no. O sea, Dale, la pregunta. hagamos eso. Mirá, volvimos a hablar de dolarización, Sí. volvimos a hablar de convertibilidad, y a mí me gustaría siempre, viste, en estos casos siempre conviene arrancar de cero, ir a los palotes y ver los conceptos básicos. Eso mismo, dale. Porque la palabra te lo dice, Ahora, viene de dólar. Lacha, convertibilidad se usó siempre bastante mal en la Argentina, ¿o no? Se usó como sinónimo de paridad, si querés, o de 1 a 1, y no lo es. Bueno, totalmente, en la palabra convertibilidad nunca entendimos nada. Hay gente que confunde convertibilidad con tipo de cambio fijo. Claro. Un error de concepto. Convertibilidad es que convierte. Claro. Yo creo que los argentinos no escuchamos las palabras que decimos. Por eso, dale. Porque, a ver, arranco por convertibilidad, ya que lo tocaste. Convertibilidad es que se convierte, que vos tenés convertible la moneda tuya a una paridad determinada, claro, respecto de una moneda externa. Pero no una paridad de 1 a 1. En convertibilidad nada te dice que sea 1 a 1 y nada te dice que sea fija. Claro, ok. Vos podés cambiarla todos los años. O podés ir ajustándola de alguna manera. En Argentina se eligió una convertibilidad fija. En el viejo esquema de convertibilidad del principio del siglo XX y fines del XIX, las paridades eran fijas porque las convertibilidades eran contra monedas metálicas. Claro. Entonces tenía cierta razonabilidad que sean de tipo de cambio fijo. Pero bueno, lo más alucinante y lo mejor de la convertibilidad argentina en la década del 90, y esto no hay que tener vergüenza de decirlo, es que le puso un límite al Estado a la hora de utilizar los dólares para pagar deuda externa y a la hora de utilizar los pesos para el déficit fiscal. En un contexto de privatizaciones donde la plata para el Estado entraba por otro lado, fue relativamente exitoso. Fíjate que cuando terminaron las privatizaciones a mediados de los 90, el gasto público no paró y ese gasto público se financió por deuda. Y la crisis de la mal llamada crisis de la convertibilidad no fue una crisis de convertibilidad, fue una crisis de deuda. Claro. Fue una crisis de déficit. Lo que nos rompió a fines de los 90 fue el déficit fiscal, no la deuda, no la convertibilidad. Claro. Es más, la convertibilidad tenía, a fines de pasa que la gente se olvida y se quiere olvidar, a fines de los 90 tenía una enorme aceptación popular. De hecho, fíjate que De la Rúa gana la elección porque dice que no va a sacar la convertibilidad. Así es. Pero eso es porque la idea es que la convertibilidad peleaba contra la inflación y todas esas cosas, y la devaluación, etcétera. Pero vos cuando, a ver, hay que entender una cosa, el peor impuesto que paga el pobre es el impuesto inflacionario. Sí. Lo paga todos los días, no hace falta que hacer ninguna declaración jurada de AFIP, que se lo saca antes de empezar a respirar. Claro. ¿Está? Cuando vos sacás el impuesto inflacionario, esa medida, sea cual sea, necesariamente tiene apego popular. Claro. Pasa en todo lado del mundo. Fíjate que Correa es bolivariano, es viste, chavista, castrista, che guevarista, lo que vos quieras, pero no puedo sacar la dolarización. Sí. Porque las encuestas te dan que en Ecuador el 95% de la población apoya la dolarización, porque lo que apoya en realidad es que no le cobran el impuesto inflacionario. Sí. No es estúpida la gente. A ver, y en un punto significa quitarle al gobierno algunas palancas. Vos le quitas al gobierno la facultad de emitir dinero por encima de lo que la gente quiere recibir. Claro. Esto es, le quitas el dinero, la posibilidad de cobrar impuesto inflacionario. Por eso está demonizado por un sector Pero, de la política, porque quiere toda la palanca. Vos fíjate, la oposición a la dolarización eran tipos que no, ¿cómo nos quedamos sin instrumentos? Sí, vos te tenés que quedar sin instrumentos. Bueno, claro. Es como darle un mono, una navaja a un mono. ¿Estamos? Ahora, lo que tenemos que entender que la palabra dolarización, vuelvo al punto inicial, es dolarizar, no es solucionalizar. Claro. Viene de dólar, no de solución. No te va a arreglar los problemas de solvencia fiscal,
no te va a arreglar los problemas de regulaciones, no te va a arreglar los problemas del mercado laboral, no te va a arreglar los problemas de competitividad, no te va a arreglar ninguno de esos problemas. Lo único que te arregla, que no es un problema menor, es el problema inflacionario. ¿Está? Ahora, si vos tenés un Estado voraz, un Estado que cobra malos impuestos, un Estado que gasta más de lo que tiene, eso la dolarización no lo arregla. Pero dolarizar, parezco Fantino, pero dolarizar significa usar acá dólares, ¿no? Que puedas cambiarlos por dólares en cualquier momento. No, cambiarlos en cualquier momento sería convertibilidad. Dolarizar significa que se desaparece el peso, y hay algunos que lo usan como sinónimo, no son sinónimos. No son, significa que desaparece el peso, que Central agarra todas las reservas que tiene, y dice, muchachos, ¿cuántos pesos hay? Tantos, vengan todos a la paridad que dé. Claro, que dé, sí. Hoy la paridad de arriba de 60 mangos es inviable. Ajá, okay. Nos empobreceríamos todo de un día para otro. Pero dejaríamos de pagar impuestos inflacionarios de un día para otro. Claro. Guarda que a la gente, si la seguís corriendo con inflación, en algún momento te va a decir, bendito. Prefiero empobrecerme de una sola vez y para siempre, pero déjame de cobrar este impuesto. Eso siempre que eso le va a decir la cultura china, todos los días un palazo. Pero eso lo vamos a decir cuando entendamos la causa de la inflación. Vos decís que eso está instalado en la sociedad, sabe que, o ahí sigue ganando la soberanía y no sé qué cosa. La sociedad te lo sabe decir. Lo no lo va a decir explícitamente con las cuerdas vocales. Ajá. Te lo va a decir con los hechos. Claro, ok. Acordate bien, vos sos un tipo inteligente. Acordate bien en la década del 90, cuando la convertibilidad tuvo éxito. Estoy hablando del año 94, 95, se había bajado la tasa de inflación a menos de un dígito, a menos de 3%. Argentina es un país con la inflación más baja del mundo, era una novedad. Pensé que el año 94 era 20 años después del 74, o sea, habíamos tenido 19 años con la inflación arriba de 100 y uno solo con al menos de 10. Fue una novedad absoluta, ¿no? En realidad es 18-2, pero bueno, era una relación rarísima, ¿viste? Los argentinos no entendíamos nada. ¿Cómo que no suben los precios? Cavallo y Menem se peleaban para ver quién era el padre de la criatura, la expresión era esa. Sí, el padre, sí. ¿Quién era el padre de la convertibilidad? Entonces uno decía, no, Cavallo se lo dijo un chango de Estados Unidos, Menem dijo, no, es un invento mío, cualquier cosa. El padre de la convertibilidad siempre fue el público. Siempre fue el público cuando deja de demandar dinero. Claro. Cuando vos dejás de demandar dinero y huís del signo monetario local y lo detestás, y es lo que más odias en tu vida, es el billete con un prócer argentino o un bichito, un animal, lo que sea, y los querés sacar de encima y comprás cualquier cosa. La gente estoqueaba papel higiénico, cualquier cosa en la penetración del 89. Ahí cuando se te muere el dinero, quiere decir que el político que pesca algo, si no se tiene que transformar en un dictador e imponértela a los tiros, o el político democrático que pesca la señal, ¿qué hace? Cambia el dinero. Claro. Y en este caso hace una convertibilidad, en el caso de los 90, en otro lado como el Ecuador, cambia la moneda, listo, venga la moneda extranjera. ¿Está? Sí. Ahora, tanto la convertibilidad como la dolarización, es decir, al no poder emitir el dinero que querés, que el Estado quiera, en el momento que quiera, lo obliga a tener superávit fiscal. Claro. Entonces, la combinación dolarización o convertibilidad con superávit fiscal es una combinación muy exitosa. No tiene fallas. Acá tacho una pregunta. Te iba a hacer, la primera pregunta que venía era, ¿es bueno o malo? No, es extraordinariamente bueno. Y lo que tiene de bueno para mí es que limita al político y lo expone. Bueno, totalmente. Eso es muy interesante ponerlo en esa dialéctica. Vos lo exponés. Cuando vos tenés un esquema de dolarización y no podés emitir, cada vez que el político haga la barbaridad se tiene que dar vuelta y decir, muchachos, no tengo que aumentar los impuestos. Sí. Y la gente se le para de mano. Ahora cuando dice ITE, es igual que un impuesto, pues el impuesto inflacionario, pero como siempre, el impuesto inflacionario tiene 3 características. Una que es fácil de recaudar, por eso los políticos lo aman. Sí, claro. Otra que le puede echar la culpa a otro. Sí. No la culpa de los comerciantes, los grupos cartelizados, los formadores de empresas, porque boludez que se puedan antojar. Y la tercera característica es que el público no lo ve. Claro. No lo ve. El público no está bien, ve la inflación y no asocia inflación gobierno. Claro. Asocia inflación y la vida es así, y nos tocó este país, ¿viste? Las explicaciones que nos damos, metafísicas. Bueno, los argentinos somos vistos un problema cultural. Yo estoy escuchando estos días una frase que es terrible. Me sorprende de gente de más de 30 años que diga semejante pavada. Es
no porque los chicos puedan decir, los chicos no vivieron la hiper, y entonces dicen, no, los argentinos tenemos un tema cultural con el dólar. Dice, cuando aumenta el precio del dólar, demanda más dólares. Ahora está con eso, sí, está eso. El problema cultural es que nos impongan el peso. Claro. Para un tipo de más de 50 años, yo tengo 51, yo tuve las 5 monedas. Claro. O sea, es razonable que mi vida razone en una moneda que no sea la local, porque yo la cambié 5 veces. Sí, total. ¿Me explico? Entonces, aclaro al radio escucha que no es culpa mía, no sé. No es que porque yo nací cambiaron 5 monedas. Es que en realidad hay que razonarlo así, se trata de cómo le sacamos el juguete a una política que lo rompió. Exactamente. Después vemos si el juguete era peligroso en sí mismo, que decía la etiqueta, eso es teoría, pero la práctica es que lo rompió. Totalmente, y que vuelve a romperlo. O sea, vuelve a romperlo. Vos fíjate, tenemos, a ver, si no tuvieran esta inflación que tenemos, hoy los gobernadores no estarían pidiendo ingresos brutos, sino más emisión. Claro, porque sí. somos irresponsables. Totalmente. Sí. O sea, entonces ahora nos queda otra que pedir más ingresos brutos y bancarse algún costito si alguno se queja. Nadie se va a quejar porque te pague más dócil que no sé qué. Sí, es dócil. Pero la realidad es que hubieran pedido inflación tranquilamente. Hemos tenido presidentes que decían que un poco de inflación no estaba mal. Sí. Eso también está forma parte de la cultura económica de los argentinos. Pero por supuesto, porque la mejor forma de pagar los gastos del Estado es que nadie los vea, nadie vea que lo paga. Sí. Vos fíjate, no es una casualidad que en la Argentina nadie nunca ve un impuesto. Están todos escondidos en los consumos. Sí. A ver, alguna parte de la población ve impuesto a las ganancias, los trabajadores que le retienen ganancias están en el recibo, ¿viste? Es medio complejo verlo. No, tampoco lo ves, no. O sea, no lo ves. Ahora, en Estados Unidos vos pedís un ticket de una gaseosa y te aparece el renglóncito de impuesto y lo puedes pedir. Sí. Y si ese impuesto, ese tax, no lo ves reflejado en una calle mejor, en una vereda limpia, alguien pierde una elección. Claro. Estamos. Entonces, yo creo que me causó hasta gracia estos 2 días la negativa a la organización, porque era casi un clamor de la clase política, no me pongan, claro. No me manden al frente. Claro. Ahora, esto te parece una cosa buena, pero dijiste es inviable por la relación ahí de 60 si hubiera que hacerlo. No, y aparte hay una cuestión que es inviable porque en el sentido que es candidato a fracasar porque lo hacemos en un contexto de déficit fiscal irresoluble. Bueno. Entonces tiene los minutos contados, un esquema así. Claro. Estamos, más allá de que no tenemos dólares y más allá de que lo hacemos con credibilidad en baja. Claro. Entonces, a ver, si el 11 de diciembre del 15 me decían esto, no sé, no sé si lo compraba. Claro. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay otra credibilidad, otra expectativa. Sí. Hoy ya es bastante difícil. Y lo que la dolarización no va a poder prever nunca son gobernadores desquiciados que emitan cuasi monedas a morir. Bueno, seguro. Ahora, también quiero fregarme... Lo cual no es un problema si el uso es voluntario. Claro. Ahora, si se la enchufan de prepo a los empleados públicos... Bueno, que ahí para eso lo hacen, claro. Ahí alguien está ligando un impuesto inflacionario forzoso, demoledor, porque no vas a comparar nunca un patacón con un dólar. Sí. Entonces, va a tener una paridad bajísima y ahí es directamente una baja de salario. Sí. No quiero que el tema pase sin frenar un poquito en este costado del asunto. También es un poco inviable culturalmente y el argumento va a venir por el lado de la soberanía. Viste que eso es como muy típico, está en nuestra mochilita. El primer recurso, el botiquín de primeros auxilios es ese. No, la soberanía. Bueno, ¿dónde está la soberanía? En que un grupo de políticos encaramados en el Estado tenga más herramientas para hacer lo que quiere de nosotros, o la soberanía está en nosotros los ciudadanos que queremos limitar a ese político. A ver, claro, bueno, el tema es la soberanía de quién. Ese es el punto. ¿La soberanía para saquear o la soberanía para cuidarte? Pero ni siquiera te diría que no es de ellos, porque la soberanía tal cual ellos la proponen los protege a ellos. Sigamos teniendo un peso, el valor que nosotros querramos, imprimiendo todo el que consideremos necesario. La otra soberanía es la que se para en el lugar de, pues yo tengo que sacarle herramientas a estos tipos para poder ser más libre yo, en términos de pagar menos, de tener un escenario de seguridad jurídica. Vos lo marcás bien, tenemos el problema cultural. Bueno, sí, la gente no sé si quiere ser soberana, es soberana. Ahí va, bueno, ese es el debate que hay que dar.
No hasta cuánto nos agrada ser dueños de nuestro propio destino, digamos. Cuando resolvamos eso se resuelve todo, te digo, ¿eh? Bueno, ahí se resuelven más que muchas cosas, claramente. ¿Qué sé yo? Pero bueno, ahí eso sí que es un problema serio porque me da la sensación que todavía tenemos un espíritu paternal. Sí, claro, ¿no? Totalmente. Che, Lacha, salió una encuesta entre gente informada, ajá, gente de la llamada Círculo Rojo, donde te muestra que los partidos de izquierda tienen más credibilidad que el sector empresario. Bueno. Vamos complicado. Muy complicado. Claro que primero, a ver, no quiero vanagloriar al sector empresario, pero viste, me parece que hay una cosmovisión antimercado tan fuerte que dificulta estas cosas. Totalmente. Che, y antes de entrar en otra cosa, por mi parte, la última pregunta sobre esto de la dolarización y qué sé yo, ¿qué fue entonces? ¿Un globo de ensayo o qué cosa? Porque esto se filtra en el debate interno a partir de los dichos de alguien. Mira, a ver, vamos por parte. Te doy 50-50, no tengo información, es intuición. Sí. 50-50 que sea globo de ensayo. Estas cosas siempre se tiran, ¿viste? Es como, ¿viste cuando los técnicos de fútbol dicen, no vas a renunciar y a las 2 semanas está afuera? Sí, total. Está exiliado en Uganda. Sí. Eso puede ser una cosa, más que nada, me da a pensar un poco eso porque son 3-4 fuentes distintas. Claro. Anastasia Brady, el jefe de la Comisión de Economía de la Casa Blanca, por un lado, y por otro lado, también puede ser especulaciones. Claro. A ver, todo el mundo sabe, mira, no lo tengo acá a mano, pero la próxima te lo voy a leer porque es un párrafo fantástico de un informe bancario del año 1890, que está citado en el libro de El ciclo de la ilusión y el desencanto de Luca Liacci y Gersunov. Es un buen libro de historia, que más o menos dice que los argentinos siempre tienen problemas con la moneda, ¿no? Cuando siempre creen que hay poca y hay demasiada, siempre creen que hay demasiada y hay poca. Siempre tienen problemas con la moneda. Claro. Es algo casi cultural. Claro. Y no me extrañaría que si vos le preguntás a 2, 3, 5, 10 analistas norteamericanos que manejan el caso argentino, estos tipos no pueden tener moneda. Totalmente. Y les propongo dolarizarse. No me extrañaría que la confusión venga hasta de elucubraciones académicas. Claro, de laboratorio. Como diciendo, esta gente no puede cuidar el valor de su moneda. Es claro, eso. A ver, es razonable. Vos me lo preguntás a mí, y yo te digo, Argentina no merece tener un banco central. Claro. Yo soy 4 excursionistas, no tengo ninguna influencia. Si lo preguntás a un tipo de la Casa Blanca, armaste un quilombo bárbaro. Claro, tal cual. Totalmente. Pero me parece que puede haber algo de eso. Y es razonable que un académico de un país que estudia en Argentina de lejos diga, che, la verdad, estos tipos 5 monedas de 50 años, bueno, loco, sáquesela. Ahora, es a su vez la crítica más terrible que se nos puede hacer, ¿no? Porque es la constatación de que no tenemos recurso humano en el liderazgo actual, por lo menos, para gestionar eso tan importante que es la moneda. No, a ver, Nico, Argentina es el único país del mundo, y esto lo explica solo para mí Alberdi, que dice que el cielo te cobija y el suelo te alimenta, no hay otra explicación racional. Pero es el único país del mundo que tuvo tasa de inflación arriba del 100% durante 17 años seguidos. Claro. Es el periodo inflacionario más largo, lo cual te habla de una convivencia, una aceptación, una comodidad de la gente con la tasa de inflación. Y después derivó en la inflación de 89. Claro. Todas las hiper son muy cortas, son 18 meses, 20 meses, 10 meses. El país convive con tasas altas. Yo tengo un periodo de alta. Vos ves la serie, no lo puedes creer, decir, acá alguien se equivocó en el eje de la es como acostumbrarnos a vivir con fiebre cada vez más alta, digamos, ¿no? Vivimos con 45, estamos normales. Que se vivió 15 años con 40. Claro. Sí, 15 años con 40. Sí. Después cuando llegó a 45, listo, se murió el peso, vino Menem, privatizó, hicieron toda la reforma que no se había negado antes. Sí, tal cual. Pero esos 17 años, de 1973 al 89, es impresionante, al 90, perdón, el 90 también es una inflación de 1.300%, 5.900 fue la hiper del 89, 1.300 fue el año 90, el 1990, y ahí terminó con la convertibilidad de marzo del 91. Ese periodo tan largo trata de un grado de locura que es inexplicable, no tiene explicación, ¿no? Sí, total.
Bueno, conclusión, es razonable que alguien mire la historia económica argentina en los últimos 40 años, diga, este tipo le recomiendo otra moneda. Claro. Digamos, ¿no? Es como decir, dejar la mitad de los políticos ceteris paribus, ahí quietitos, que no pueden hacer nada. Y no te olvides que hay experiencias actuales relativamente exitosas, porque toda la Comunidad Europea, en el fondo, fue sacarle la moneda a los países que no la manejaban bien, bueno, Portugal, claro. Italia, España, Grecia. Claro. Después fíjate, Grecia es un caso interesante. Grecia es una extranjerización de su moneda en euro, podría ser dólares o algo cosa, pero con irresponsabilidad fiscal. Claro. Y se cayó igual. Sí. Es así, bueno. El euro no te salva de no caerte por salame. ¿Me explico? Por eso estas días se debatía si la dolarización era asociada a todo el problema. No, a todos no. A uno muy importante, al resto hay que seguir remándola. Sí. Y en el fondo eso es una experiencia exitosa. Europa mejoró muchísimo y Portugal es más parecido a Alemania ahora que lo que era hace 50 años. Sí. Fíjate que le encontró la vuelta, ¿no? Porque es una renuncia, pero es seguir en la propia moneda. No es más la mía, pero es la de todos. Sí, está bien. A ver, acordate de Neustar en la década del 90 cuando desarmó un teléfono y dijo, claro, acá no está la soberanía. La soberanía no está en las moneditas tampoco, ¿no? Claro, no, pero digo... No pensemos huevadas, soberanía no es eso. Pero digo, hay un país con el que lidiar, ¿no? para que estas cosas avancen. ¿Cómo se lo mostramos? ¿Cómo...? Sí, bueno, pero a ver, en algún momento tenemos que explicar cuáles son los costos, ¿no? Claro. Esta supuesta soberanía te cuesta el 40% de tasa de inflación anual y yo te digo que es cara. Dólar argento que le pongan, dólar argento, ¿te gusta? Ojo con la moneda y con los bueno, sí. Es un vídeo más grande, sí, un vídeo más chico. Totalmente. Che, decía lo del, como una condición importante para que eventualmente eso, pero también otras cosas funcionen, lo del déficit fiscal. Lo escuchábamos a Macri el otro día, bueno, y leemos las medidas que tomó, y no quiero que esto pase sin escucharte a vos. Bueno, son medidas transitorias, total el aumento de impuestos es transitorio y qué sé yo. Entonces en 2 años estamos parados en el mismo lugar, porque ¿qué está pasando de fondo? El asunto es que se iba a pedir este esfuerzo transitorio porque iba a cambiar algo de fondo e iba a hacer que dentro de 2 años no sea necesario. ¿Estamos en ese camino? ¿Se va a licuar de alguna manera y nada más o no se están haciendo? Yo creo, a ver, primero, que las medidas de ingresos fiscales de ahora lamentablemente no van a ser transitorias. Puede ser que en algún momento bajen las retenciones que subieron, pero tengo poca esperanza, pero creo que son inevitables dado el contexto político. Y la no reforma fiscal también es inevitable dado el contexto político. El gobierno pudo haber cometido todos los errores que le podemos indicar, y yo no puedo cansar de cantarle errores, ¿está? Pero la realidad es que la sociedad política argentina, el círculo rojo privado y público, no tiene agallas para discutir la reforma del Estado. Eso es. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado, es cierto que el gasto público, pero también son ingresos privados por algunos lados. Entonces, en estos 2 años, si tú haces una lectura, digamos, si estuviéramos dentro de 10 años, te diría, estos 3 años de gobierno de Macri han demostrado que la reforma del Estado tiene limitantes políticos muy importantes. Nos enfrenta a un límite, sí. A ver, no santifican la no reforma, lo que estoy diciendo solamente es que es muy difícil y que no la puedes encarar con suavidad. Esto es más fuerte, esto es más serio, esto es más, a ver, no puede haber amigabilidad en la reforma del Estado. No. Ahora, ¿qué es más, la sociedad en la que se sustentan los políticos o los políticos que hacen de eso su quintita? No, a ver, yo no le echo la culpa a la sociedad, por 2 razones. Primero, porque el dirigente dirige, sino que vaya a un kiosco en Ciudad Culta. O sea, si sos dirigente, tenés que dirigir a la sociedad, tenés que mostrar el camino y por algo asumir esta responsabilidad. Todavía tengo ese atisbo de esperanza. Yo creo que el grueso de la sociedad soporta una flor de reforma. Por eso. Lo que pasa es que hay una nomenclatura, y ahora te lo voy a estar a los cuadernos, hay una nomenclatura que no puede soportar el Estado más chico. Perder la quintita. A ver, el empresario pyme, el trabajador de cualquier industria, el tipo entiende y lo va a entender y lo va a ver a los minutos que suceda, que una reforma del Estado le es funcionalmente importante para su ingreso, para su vida, para su proyecto, ¿tá? Porque un Estado más chico dedicado a la educación le va a dar mejor educación a sus hijos,
Un sistema de voucher le va a dar más decisión a él, un sistema de voucher de salud le va a sacar los turnos de los sindicatos, ¿me explico? Una menor carga impositiva le va a dar aumentar el salario real. Esto lo va a ver al mes, eso lo ve en 10 minutos. Sí. Ahora, y lo va a ver cualquiera, pero mucha gente que vive del Estado no lo va a ver. Ahora, vos viste cómo toda la sociedad, esto me parece un indicador interesante, toda esa sociedad que pedía achiquen el gasto político, porque total eso no era de él, ¿no? Que Macri saque los ministros, ahora llora porque, claro, cada uno quiere su ministerio. Pero obvio. ¿Cómo van a reducir el Estado? Quiere hablar con un ministro y no con un secretario. Claro. De Estado no viven solamente 20 ñoquis pícaros que están haciendo en América. No, bueno. Y te digo algo, te dato un minuto de los cuadernos. A ver, el bolso financió una nomenclatura de gente. Ahora buscamos guita, no la busquen más, la guita se gastó en gastos corrientes de 50.000 personas que vivieron como reyes, ya está, no está más. Sí. Me explico que ahora está bastante resentidita, le mandan un quilombo en algún lado. Seguro. Pero sí. A lo que voy es que el núcleo del Estado son tipos que tienen mucho poder y que son la base de la no reforma. Sí. ¿Me explico? A ver, un Baradel vale más que 100.000 maestros que se van a beneficiar con un Estado más chico que le pague mejor el salario. Bueno, totalmente, ¿no? Pero tenemos que verle la cara, o sea, sacarle la careta a Baradel. Pero total, a los Baradel. A los Baradel, claro. Entonces, a los astilleros Río Santiago, todo. Porque se me ocurrió, digamos, pero, ¿me explico? Y eso pasa en todos lados. Entonces, el político gestor que quiere hacer la reforma, cuando se encuentra con este primer muro de Berlín, que es un círculo rojo todo estatal, sí, demostramos que por la amigabilidad no puede ir. No. Eso es así. ¿Te queda la sensación de que este gobierno, no lo pongamos en drama, digamos, tiene tiempo, puede volver a ganar si lo hace bien, su problema, pero hasta ahora lo intentó lo suficiente? Lo intentó por las vías de la civilización. Ajá. Sí, lo intentó mucho y a ver, bueno, no hay otra. Honesto, yo no puedo pedir liberalismo al que no es liberal. Claro, ok. O sea, yo soy liberal y lo hubiera hecho de otra manera, pero yo no gané la elección. La ganó un tipo que no es tan liberal como yo. Entonces claro, no le puedo pedir a él que juegue como yo. Claro. Es un error de concepto. Puedo señalar lo que está mal y está todo bien. Pero hay muchas agencias de gobierno que han laburado fuerte en la desregulación, en la desburocratización y se encontraban con un Estado con ruedas cuadradas que no la podemos movilizar. Sí. Bueno, vos ves lo que está pasando ahora en La Plata, digo, esos son signos de que hay cosas que se están moviendo, ¿no? Mafias que salen y que qué sé yo, bueno, todo eso. Bueno, y tenés, claro, vos tenés jugadores en contra que no se quedaron chiquitos. Ver, vos tenés jugadores en contra que no sabés la hacha quién se metió y le rayó la panza a una docente, o sea, acá es un tema, es un hervidero. Claro. Yo ese caso no lo seguí, pero la realidad es que la realidad es que como es al no saber eso, yo no sé bien cómo qué sucede con ese caso, pero te muestra un desmanejo de que hay mafias que no sabemos. Ahí va, alcanza con eso. Ocultas complicadas. Alcanza con eso. Tal cual, yo tampoco sé quién fue, pero decís, está todo muy revuelto. Eso es signo de que algunos hormigueros se están pisando. Entonces es eso. Este tema me parece que da para largo y me parece que es el primero de varios y no el último. Y vos te vas a hacer algo y yo me quedo sin programa, así que buen fin de semana y lo retomamos la semana que viene. Dale. Abrazo enorme. Te agradezco muchísimo. Chau. Era Gustavo Lacha Lázaro, nuestro economista de cabecera. Llamaditos y recibimos a Carlos Mira.